Cuando nosotros nos acercamos al banquete vamos a encontrar una serie de elementos narrativos, filosóficos, y digo narrativos porque se cuenta de la reunión de Sócrates con una serie de amigos para tomar vino, para un banquete. Eso era un banquete, un momento en donde se reunían para poder hablar y dialogar sobre algunos temas en específico, pero sobre todo para beber y reír un poco, ¿no? Y entonces en ese banquete se les ocurre hablar sobre el amor. Y hay una serie de celebridades, Aristófanes, que es un cómico, Agatón, que es un poeta trágico, Erisímaco, que es el médico, Sócrates, que es el gran sofista, el gran maestro de todos. Bueno, están todos ellos reunidos y empiezan a hablar sobre el amor. Y dentro de todas estas definiciones, hacia el final, Sócrates las recoge y las complementa desde sus aprendizajes con Diotima. Pero bueno, a lo que voy es justo esta frase que creo que espero ustedes encuentren de manera vigente dentro de las cosas que concebimos sobre el amor. Y es, por ejemplo, esta pregunta: ¿acaso lo que deseáis es estar juntos lo más posible el uno del otro, de modo que de noche ni de día os separéis el uno del otro? Dice Aristófanes en el banquete de Platón. Y cuando él se pregunta eso, está diciendo: ¿acaso no queremos estar con la persona amada siempre? Y responde él mismo de la siguiente manera: hay un mito fundacional. Hay un mito que dice que nosotros al principio de la humanidad éramos uno solo y que esa unidad fue dividida en dos partes. Esa unidad primogenia, y ojo con lo que estoy diciendo, una unidad primogenia, era una unidad que tenía los dos sexos, que tenía forma circular, que tenía 4 brazos, 4 piernas, etcétera, etcétera. Y que los dioses, por cierta rebeldía de estos hombres, mujeres, ¿sí?, estos andróginos, decidieron los dioses partir a la mitad. Desde ahí, la búsqueda del hombre y de la mujer no ha sido que encontrar, ¿sí?, a ese otro que me completa. Y ahí aparece entonces la noción maravillosa de Aristófanes. Nosotros estamos en una búsqueda constante de ese otro que me hace a mí completo. Y esta es una idea maravillosa que creo que muchos de nosotros compartimos de una u otra manera y que podemos encontrar en las narrativas cotidianas de muchas formas variopintas, todas ellas. Mi media, ¿sí? Mi media naranja, mi otra mitad, etcétera, etcétera. Y claro, cuando nos acercamos a la literatura, hay unos referentes maravillosos que también lo señalan. Romeo y Julieta, él ha encontrado al amor de su vida, ese otro que lo completa. Y aquí hay una noción bien interesante, ¿sí? Y esa noción, esa primera noción de la búsqueda de la completitud, y tiene que ver con la idea de que solo estoy a salvo cuando estoy completo con el otro, porque hay una fuerza que me lleva a cuidarlo, a mantenerlo cerca, a no perderlo nuevamente. Y según entonces Aristófanes, esta noción, ¿sí?, es primogenia. Pareciese entonces que fuese natural a nosotros. Y uno se sorprende precisamente por la vigencia, ¿no? Queremos entonces a ese otro para estar completo. Esa es nuestra primera idea. Pero ese estar completos también significa, de una u otra manera, estar a salvo, ¿no? Estar a salvo. Es tan importante esta noción de estar a salvo que soy capaz de dar la vida por esa otra persona. Y esa idea de dar la vida por el otro también es una idea que tiene que ver con la noción de estar completos. Es que no puedo ser yo, ¿sí?, si ese otro no está junto a mí, si ese otro no está presente.
Pasemos entonces a la segunda idea. La distancia, deseo, necesidad inconquistable, que surge precisamente de esta noción primogénea del amor. Surge la idea de que debo ir a buscar, ¿sí? A ese otro. Es decir, surge una necesidad. Ese deseo es una necesidad. El deseo es estar bien, estar completos, ¿sí? Y esa necesidad es la que me lleva en últimas a esa búsqueda incesante. Dice Diotima en la voz de Sócrates en el banquete del amor, es el deseo de poseer siempre el bien. Pero ojo acá, el bien y el deseo aparecen como una cuestión exterior. Ya bien lo dice Zizek que en uno de sus tantos libros, ¿no? Y de sus videos, lo pueden encontrar en cualquier referencia. Zizek lo repite constantemente y tiene que ver con que el deseo está, todo deseo es deseo de algo que está fuera de mí. Claro, Sócrates hacia el final del banquete señala un montón de cosas que tienen que ver con lo bello, con lo bueno, con el bien en general. Pero cuando nosotros aterrizamos ese asunto abstracto del amor en Sócrates, en el banquete de Platón, y tratamos de aterrizarlo a nuestra vida cotidiana, nos encontramos en últimas en que ese otro, ¿sí?, es el que me proporciona el bien. Ese otro, ¿sí?, ese otro exterior, eso que está afuera, que está distante de mí, ¿sí?, es en últimas lo que necesito para que haya ese bien supremo. Claro, alguien podría estar diciéndome, pero no es el bien que Sócrates en el banquete está señalando, y tiene toda la razón, no es. Porque el bien que señala Sócrates tiene que ver con un bien como concepto universal, como quien contempla las nubes, pero el amor no es así. Y sin embargo, si fuese de esa manera, uno podría encontrar perfectamente que el amor, ese amor, ¿sí?, contemplativo, implica algo que más adelante vamos a mirar sus repercusiones, pero implica algo sumamente interesante y es propio de algo que está fuera de mí. Es decir, sigue siendo algo que necesito. Y si lo alcanzo, lo voy a necesitar al lado mío. Y si se va, pues quiero volverlo a agarrar. La distancia vuelve otra vez a aparecer de manera contundente en esta noción de un deseo. Pero también la misma naturaleza del deseo implica algo particular, y es que sea inalcanzable, inconquistable. En tanto que cuando lo tenga, como bien lo va a decir Diotima hacia el final del banquete, voy a querer subir otro escaño, voy a querer subir otro pasito más. ¿Qué significa esto? Eso significa en últimas que el amor en tanto deseo es inalcanzable, ¿sí? Claro, lo que sucede con Platón es que ese deseo es deseo de algo bueno, por ende, ¿sí?, es bondadoso, siempre quiero algo bueno. Pero pues vamos a mirar porque cuando el deseo es algo afuera, puede ser fabricado. Y ahí hay unas cuestiones que quiero provocar, explotar, ¿sí?, digamos, como minar para que podamos discutirlas. Entonces, en este sentido, puedo decir dos cosas fundamentales. Todo deseo es deseo de algo que está fuera de mí. Ese que está fuera de mí es otra mitad primogénea, ese exterior que necesito para completar, poseer el bien, ¿sí? Por eso hacemos cualquier cosa para que ese otro no se vaya. Las canciones son infinitas, ¿sí? Y los dolores alrededor de ese otro que se va, que no puedo poseer, también son infinitas, ¿sí? Podemos señalar en la literatura varios referentes maravillosos, como por ejemplo en la literatura griega, ¿sí?, a Orfeo y Eurídice. Orfeo pierde a su amada, ¿sí?, y ha perdido su bien. Tanto así que Ovidio Nazón, hacia el final del mismo poema, dice que Orfeo se convierte en últimas en voz, solo en voz, en una voz que se diluye sin prestarle atención a nada en absoluto. Casi que entonces ese deseo por el otro que ya no está,
porque Eurídice muere en el infierno a manos de él prácticamente, él tendría entonces que sufrir siempre ese amor, porque su bien es ese, su bien está allá afuera, ese es su deseo. Pues también pasa con Romeo y Julieta, ¿no? Hacia dónde los dirige en últimas esa relación amorosa hacia la muerte, ¿no? Ese deseo de poseer el otro, de poseer el bien, en últimas parece que fuese nada más que la esencia trágica del amor. Por eso también relacionamos directamente amor con tragedia. Esas dos cosas que parecen tan juntas, tan inseparables, ¿no? Pensemos ahora la distancia. El amor del banquete, su vital vigencia, ser amado y amar, una necesidad, un vacío. Con todo lo anterior, en últimas, uno podría señalar a rasgos, brochazos, que definitivamente amar o ser amado implica necesariamente un algo que no tengo, una cosa que solo es posible cuando poseo otra cosa. Como ya lo he dicho, todo deseo es un deseo de algo externo. No hay deseos a priori, no hay deseos nacidos en mí, al menos no el deseo del amor. No deseo a priori a alguien, siempre deseo y necesito ese otro eh, cuando ese otro es algo externo, ¿no? Y en ese sentido uno podría decir, ¿sí?, que la distancia aparece claramente en la noción del amor. ¿Listo? Pero aparece de una manera variopinta en la historia, ¿sí?, de la cultura literaria occidental, de muchísimas maneras, e inclusive dentro de la filosofía occidental, la noción de amor como esa idea de ir hacia, de estar yendo hacia el bien, hacia eso otro, de cuidar eso otro, ideas que me parecen maravillosas, pero que en últimas nos dejan en evidencia que el problema del amor no es la distancia. Ese es el menor de los problemas en el amor, porque la distancia es connatural, es esencial, es vital dentro de la concepción de amor que nosotros poseemos. En tanto entendamos el amor como se entiende en el banquete, como una necesidad de estar buscando algo que está fuera de mí, esa necesidad del bien, esa necesidad de la bondad, de lo bueno. Imaginémonos entonces que la línea del horizonte es aquel ser amado. Caminamos siempre hacia esa línea sin la posibilidad de alcanzarlo. La distancia está presente. Pero ojo, porque esta noción de deseo y esta noción de amor puede ser aplicable a cualquier cosa, ¿no? Puede ser aplicable inclusive a las connotaciones capitalistas en las que vivimos, ¿no? Siempre quiero algo que no tengo, pero siempre esa necesidad de querer algo está presente. Tal vez ese sea uno de los tantos desatinos. Parece en últimas que el problema del amor, en fin, para cerrar este ápice, tiene que ver con la idea de que el deseo por el bien, por ser amado y por amar al otro, implica necesariamente una distancia, ¿sí? Una distancia, una proximidad, una distancia que no me permite agarrar al otro, poseerlo como tal, hacerme al bien, ¿sí? Porque en ese sentido se pierde entonces el objeto deseado, parece que desapareciera. Y también tendría que ver con una noción de vacío muy particular, la idea de que entonces no estamos llenos, de que nos falta algo. Insisto, parece que estuviéramos hablando no del amor, sino hablando de cualquier idea de consumo. Tenemos la necesidad de completarnos de una u otra manera, de que ese otro me complete y de completar a ese otro. Y esta idea me parece que se ilustra muy bien, igual insisto, de muchas maneras en la historia de la literatura sobre el amor en Occidente.
¿Por qué señalo en Occidente? Porque en Oriente suceden otras cosas que no tengo ni idea cuáles son, pero el amor en Oriente o en ese otro Oriente que nos imaginamos distinto es diferente. Pensemos entonces todo lo que he dicho como para ilustrarlo mejor con un ejemplo, ojalá pueda verse y se pueda escuchar de la mejor manera, que está en la siguiente diapositiva. Vamos a mirar las implicaciones de estas tres nociones de estar completos y estar a salvos, del deseo como eso exterior y necesario, pero también de la idea de vacío. Y lo vamos a ver en un fragmento de una película que creo que y espero que todos conozcan. ¿Me pueden decir si se escucha bien? Tal vez no me interesa que se vea muy bien, pero sí que se... Bueno, que se vea bien también me interesa. Bien, voy a ir interrumpiendo brevemente ese clip, ¿vale? ¿Qué pasa acá? Superman, que todos conocemos, ese hombre que lo puede todo, ¿no? Este hombre que todo lo puede llega una noche a donde Luisa Lane, luego de hacerle una entrevista a Luisa Lane muy emocionada porque tiene al hombre que todo lo puede, acepta viajar con él en sus brazos y entonces despegan. Eso es lo que yo llamo el síndrome Superman. Es una idea mía. Y entonces este hombre levanta a esta mujer y ella claramente se asusta. ¿Cuál es el problema del deseo como exterioridad? El problema del deseo como exterioridad tiene que ver con que eso exterior puede fabricarse. Él ha fabricado una necesidad en ella. Cuando ella está volando con él, ella no puede volar. Él es el que puede volar. Pero ella necesita de él, necesita afianzarse en él, abrazarlo, ¿sí? Es decir, que parece que la idea de proximidad está fabricada por una idea violenta y él la está llevando por los aires y él la puede soltar en cualquier momento puede soltarla. Ella no nota la noción de me puede soltar en cualquier momento, ella ve lo que necesita, que es a ese hombre que puede mantenerla a salvo. Sigamos entonces viendo el video por acá. La lleva en sus brazos y sucede algo particular. Creo que ojalá lo puedan ver. Bien, esta escena de los hombres, de volar sobre las nubes, es una escena que, por ejemplo, Walt Disney ha retratado también de manera muy cómica, muy infantil, muy tierna y muy amorosa, ¿no? En Aladdin, por ejemplo. Y hay otros ejemplos en el cine y en la literatura en donde el hombre hace volar a la mujer, ¿no? Claro, ahí cae una cuestión de género, pero pues pensémoslo también en viceversa, que la mujer pueda llevar a ese hombre a ese lugar por encima de las nubes. Y sin embargo sigue siendo una idea de proximidad muy particular, en la que se necesita al otro. Lo que sigue a continuación tiene que ver con Superman soltándola. Quiero que podamos ver, espero que podamos ver.
Bien, aquí la idea es clara, ¿no? Si estás conmigo, puedes volar. Y la seguridad que ella esboza en su sonrisa, pues obviamente refleja que es consciente que al lado de él puede llegar hasta esas alturas. Voilà, la escena romántica y más próxima surge justo cuando la idea de deseo y de cercanía se hace más evidente, pero también más violenta. Solo cuando ella se da cuenta que lejos de él no puede volar, ¿sí? Y que él, provocando ese deseo, la rescata de él mismo, ella se acerca de manera íntima, ¿no? Pareciese entonces que el problema insisto, no tiene que ver con lo que nosotros concebimos como distancia, sino con lo que nosotros, o los motivos por los que nosotros nos aproximamos al otro. De ahí que la pregunta de nuestra convocatoria a que se queden con nosotros a charlar, tiene que ver, bueno, ¿y qué tal? ¿Por qué no nos quedamos más bien lejos? ¿Sí? Porque la distancia pareciese natural a la concepción de amor que nosotros pensamos todo el tiempo. En ese sentido, ¿qué me resta por decir? Bueno, aquí espero que hayan muchas preguntas de todo lo que he dicho con respecto al deseo, la fabricación del deseo mismo, la necesidad, etcétera, etcétera. Entonces hablemos de la proximidad. ¿Por qué la distancia no es el problema? Miren, Tristán e Isolda se escribieron cartas. Estoy hablando de un texto escrito en el medioevo y que pueden encontrar en internet de manera gratuita. Ustedes pueden ver perfectamente en Tristán e Isolda que eran un par de personas que se escribían cartas. Y uno pensaría entonces, la correspondencia es vital en estas relaciones amorosas. Digamos que la manera en la que nos comunicamos en distancia ahora es distinta. El problema, insisto, no es que ahora estamos distantes del otro. El problema tiene y siempre ha sido en qué pasa, ¿sí?, con la proximidad de ese otro y la manera en la que nos aproximamos a ese otro. ¿Cuál es el problema de estar tan cerca o de estar cerca? Hay una noción entre la idea y la realidad, ¿no? Aquello que yo proyecto en mi cabeza, que quiero del otro, y aquello que sucede realmente cuando estoy cerca de ese otro. Y ese problema entre idea y realidad lo voy a dejar, estos son solo pinceladas que voy a dejar abiertas para darle paso a Mateo también y para permitir la conversación. Hay una idea entonces de ese otro que fabrico yo desde la distancia, necesario para que yo pueda sentir que me acerco a ese otro. Pero cuando me acerco a ese otro, hay un problema con la realidad de esa cercanía. Y ese problemilla es el zapato, es la piedra en el zapato del amor. ¿Listo? Ahora, uno podría pensar en una versión distinta, también occidental, del amor, ¿no? Y es, si estoy con otro es para hacerme más. Pero esto implica, ese hacerse más con el otro implicaría pensarse completo. Yo no necesito a nadie. Yo no deseo nada más que estar completo y seguro yo mismo, de mí mismo, ¿sí? Y hacerme más. Pero esta idea espinociana, ¿sí?, o espinosista, es una idea que podríamos inclusive pensar o retratar si pensáramos un poco el jazz. Voy a cortar un poco el asunto porque sé que estamos cortos. ¿Qué pasa? Quería ponerles una pieza de jazz a Stan Getz y a John Coltrane juntos
que son dos saxofonistas increíbles. Estos dos saxofonistas están juntos y cada uno de ellos se hace muy, muy fuertes, ¿no? Y es la idea de que ese otro debería estar libre, por ejemplo. Ese otro está completo también y no me necesita. Y esos son los grandes problemas de la proximidad. Tal vez cuando nos acercamos en medio del confinamiento a ese otro, ¿sí? Nos damos cuenta que ese otro no me necesita. O que tal vez ese otro está viendo en mí una realidad que en su cabeza no veía. Tal vez los grandes problemas ahora de este asunto de estar próximos, ¿sí? Es darnos cuenta que esa proximidad no es la proximidad que esperábamos en la distancia, porque la distancia imposible de saldar no nos deja otra cosa que recrearnos posibilidades infinitas y muy amorosas de estar juntos. Pero cuando estamos juntos, esa distancia desaparece y eso que nosotros llamamos la construcción imaginaria del otro, ¿sí? No aparece, no está, no se da. Tal vez por eso, inclusive en la cercanía nos distanciamos o buscamos otras distancias mucho más excitantes. Algo para reflexionar: ¿qué sería amar sin vacíos? ¿Qué es lo que quiero que podamos discutir? ¿Qué significaría un amor sin necesidad? ¿Qué sería un amor sin búsquedas, entendiendo la búsqueda de ese otro que me completa? Y espero sus preguntas. Muchísimas gracias. Sé que esto es una pincelada, pero espero que podamos profundizar todas estas ideas así, digamos que rápidas que hemos dado en la reunión, conversando con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. De verdad dejas como muchísimas preguntas en el aire y creo que ya puedo imaginarme como todos pensando muy bien qué preguntas podemos plantear para más adelante. En este momento se me ocurre precisamente pensar en esa idea de la necesidad de completud, que creo que es bien patente en nuestros días porque estamos peleando constantemente con esa idea de si necesito a alguien para que me complete o si puedo unir mi sentimiento de completud con alguien más. Y creo que esa partecita nos puede servir muchísimo para pensarla más adelante. Vamos a ver entonces paso a Mateo para que nos comparta también sus posturas y todo el material que ha preparado para nosotros y vayan pensando sus preguntas y sus comentarios para nuestro momento de discusión. Entonces, adelante, Mateo. Bueno, gracias, Yuri. Y gracias, Gerardo, por tan bella explicación. Y espero que todos vayamos haciendo esas preguntas que Gerardo nos dejó ahí como en el tintero para poderlas discutir. Gerardo nos llevó un poco a los clásicos, Platón indiscutiblemente en el banquete, y nos plantea unos interrogantes bien interesantes. Yo a continuación les presentar una serie de preguntas y de apartados que tomé un poco del amor líquido de Simon Bauman y me he pensado el amor como lo vivimos actualmente, lo que podríamos categorizar como la generación Z y la generación de los millennials y cómo vivimos esa. Y va muy orientado también a lo que nos indica Gerardo también, ¿no? Y la pregunta central que nos hemos basado es, ¿y si mejor estamos lejos? Yo pensé esto teniendo en cuenta la virtualidad, ¿no? Si bien el COVID y la pandemia nos llevó a vivir virtualmente, no es una novedad que nosotros vivamos virtualmente ahora el amor. No es una novedad que el primer coqueteo o el primer acercamiento de los amantes sea un acercamiento virtual, un acercamiento a través de las diferentes herramientas, WhatsApp, Facebook, Instagram y todas estas herramientas que se han vuelto ya rutinarias y de un cotidiano. Claro, se incrementó, la pandemia nos incrementó eso porque no podemos estar un poco en cuerpo presente, pero ya se venía dando, esto ya se venía transmitiendo.
Entonces les voy a compartir la presentación. Ok. Quiero que por favor Yuri me diga si ya está compartida la pantalla completa. Aún no, todavía no. Yera, si me puedes porfa ayudar y la puedes compartir desde tu usuario, te lo agradecería, que parece no pude desde acá. ¿Listo? ¿Compartida? Listo, muchas gracias. Listo, ¿puedes pasarla porfa a la siguiente? Listo, esto es una cosa bien interesante. Logramos amarnos sin tocarnos y volvemos nuevamente al deseo. En la filosofía, en el griego se puede traducir amor de dos distintas maneras. Se traduce amor como filos o se traduce amor como eros. Sin embargo, hay una gran diferencia y es que el eros va más ligado al deseo, ¿no? A la corporalidad. En ese sentido, me he pensado si podemos en este momento, las personas que ya han establecido relaciones, que actualmente son amantes, que ya están, lograr amar sin tocarse, solo por admiración, ¿no? Porque el deseo es aquello que, como decía Gerardo, creo que está afuera, pero ¿cómo amo a alguien que no toco? ¿Cómo amo a alguien a quien desde la virtualidad interactúo? En la literatura es amplio los temas sobre cartas de los amantes, y tenemos indiscutiblemente una serie de filósofos, escritores y pensadores que compartían con sus amantes sus pensamientos. Indiscutiblemente eso es una forma de amar. Los medios han cambiado, y si los medios no hubieran cambiado tan abruptamente no tendríamos que tener este tipo de conversaciones, pero resulta que ahora podemos vivir el amor a través de WhatsApp o a través de una videollamada. Y ese no tocarnos se diluye un poco. Una de las tendencias nuevas que ha salido y que se está estudiando ahora, por ejemplo, el feminismo lo toma un poco, y es el sexting, por ejemplo. Cómo se tienen relaciones sexuales a través de la virtualidad. Bajo ese horizonte, cómo se tienen relaciones sexuales bajo la virtualidad, surge muchísimo del cual narrar. Estas son una serie de preguntas que quiero que ustedes vayan pensando y podamos discutir acerca de si nosotros seríamos capaces de amar sin tocarnos, o si ya lo hacemos, o cómo vivimos nosotros cómo vivimos nuestras relaciones,
¿qué tanto importante es el contacto físico? Ahora, y escogí esta frase de Baguette, los amantes, por eso, ahora que es curiosísimo que tú te puedes encontrar a tu pareja de la calle y no le puedes dar un beso, que era algo tan cotidiano, pues porque no se puede, porque andamos con tapabocas, porque nos debemos cuidar y porque amor también es cuidar al otro. Entonces, ¿cómo hacemos esos procesos? Son preguntas que quiero que nos vayamos dando en el transcurso de la conversación. Era, y tomé una frase de Simon Bauman, un apartado del amor líquido, que dice: los celulares ayudan a estar conectados a los que están a distancia y los celulares permiten a los que se conectan mantenerse a distancia. El celular, si bien, o los medios de comunicación actuales, las herramientas actuales virtuales permiten una proximidad, por ejemplo, en época de pandemia, una proximidad que tenemos que tener y que no lo permite la enfermedad. Sin embargo, si lo vemos pre-pandemia, nosotros ya vivíamos esto y utilizábamos el celular y los medios como una forma de estar conectados, pero en el momento de estar juntos, en el momento de poder tocar al otro, preferimos estar en el celular, no compartir con el otro. Nos acerca a los que están lejos y nos alejan a los que están cerca. Y en ese sentido, me hago una pregunta que quiero que nos hagamos todos, y es: ¿las herramientas virtuales dificultan o facilitan la interacción de los amantes? Y creo que lo veamos tanto en pandemia como fuera de ella. Creo que lo veamos tanto en las habilidades comunicativas que permiten estas herramientas como en las que no las permiten. Es sumamente riesgoso, y es mi punto de vista, en minimizar la interacción a la virtualidad. Sin embargo, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, hagámonos preguntas: ¿qué tanto el medio nos facilita y qué tanto no? Que es de las preguntas que más fuerte nos aquejan, y teniendo en cuenta lo que estamos viviendo. Gerard, pues, por... Listo. Viene una pregunta que me parece bien interesante, y es: ¿cómo nos amaremos cuando nos encontremos? ¿Qué se viene después de esto? Si bien una de las tareas de la filosofía es la observación y tal vez quedar un poco ligado a la tribuna a ver qué sucede, también las tareas es preguntarnos qué, cómo, cuándo, preguntarnos acerca de lo que va a pasar, lo que pasó o lo que está pasando. La pandemia o este proceso de confinamiento nos lleva a encontrar que muchas veces el distanciamiento es lo mejor. O que el problema de una relación puede surgir en el estar cerca. En la proximidad puede estar el problema. Y la pandemia nos llevó a darnos cuenta que podemos vivir el amor sin tocarnos, que podemos vivir el amor desde la distancia, que la distancia no es un problema, que probablemente el problema sea el estar juntos. Si analizamos y partimos de esas premisas, lo que viene luego, lo que se viene después de esto, tal vez sea un alejarse del otro, y un alejarse válido, un alejarse que contiene en sí también el amor. Esas preguntas son las preguntas con las que quisiera partir la discusión y tener una conversación bastante fluida también con las perspectivas de Gerardo, que me parecen bien interesantes también, y que me gustaría escucharlos a todos para darles. Por último, me gustaría que leyéramos este pedazo del amor líquido de Bauman, que dice: amar significa abrirse
abrirle la puerta a ese destino, a lo más sublime de las condiciones humanas, en la que el miedo se funde con el gozo en una aleación indeducible, cuyos elementos ya no pueden separarse. Abrirle a ese destino significa, en última instancia, dar libertad al ser, esa libertad que está encarnada en el otro, el compañero, en el amor. Aquí hay cosas que tenemos que entrar a validar. La fragilidad de amar conlleva a un ceder al otro, a un ceder ciertas libertades, por ejemplo, la libertad de mantenerme distante del otro, o la libertad de mantenerme cercano al otro, como se decide vivir el amor. Y también nos lleva a miedos emocionales, ¿no? Ahora que pues se habla un poco de la educación emocional y estas cosas. Y se suma ahora un tema, y es que amar también puede llevar a temas en este momento de salud pública. Yo creo que es muy pronto comenzar a hacer unos análisis sobre lo que sucede post pandemia, o solo tenemos hacerle las preguntas, pero yo creo que el grueso de nosotros hemos leído los comunicados que lanzan los ministerios acerca de las aproximadades de las parejas, ¿no? Las recomendaciones que hacen respecto a la salud, a cómo nos debemos cuidar al otro, que es bien llamativo desde ese punto de vista. Indiscutiblemente creo que un punto que también vemos acá anotado es que amar al otro no necesariamente significa que el otro me completa, o sea, eso me parece perjudicial, porque genera una dependencia emocional. Más bien, y cierra un poco con la misma conclusión, o muy parecida a la conclusión que Roland, y es: podemos ser armoniosos en el amor siendo completos cada uno, fusionándonos, estando completos, podemos dar un proceso más cercano al amor. A mí me gustaría escucharlos a todos, o a los que queramos participar, sobre estas aproximaciones que hemos tenido entre Gerardo y yo sobre el amor, y indiscutiblemente poder conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Gerardo, a Judy, y esperamos que nos pregunten y podamos tener una conversación muy fluida sobre el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mateo, efectivamente ya estamos empezando a ver algunos comentarios en el chat, y quiero invitarlos precisamente que en este momento ya podemos empezar a abrir nuestros micrófonos para hacer esos comentarios y empezar a construir este debate. Jenny García, ¿te gustaría entonces contarnos un poco más de este comentario que nos has dejado en el chat? Buenas tardes para todas y todos. Bueno, es interesante pues el conversatorio, y más que una pregunta fue precisamente un comentario, que acá se requiere muchísima inteligencia emocional e interpersonal, y eso es una habilidad que se va construyendo no solamente a través de la vida, sino también se puede llegar a aprender desde la escuela, desde la familia, desde relaciones interpersonales, y eso hace parte de precisamente esa nueva construcción de sociedad que estamos haciendo, porque ahorita nos toca desde las distancias, no solamente con una relación de pareja, sino con nuestras amistades, con nuestra familia, porque no solamente estamos hablando del amor eros, sino también de alguna manera del amor filial, y es tener ese contacto a través de una pantalla, de un celular. Sí, obviamente hace que la conexión sea de alguna manera permanente, pero también sientes, y lo hablábamos con varias personas de mi vínculo social, que también ese sentir, ese oler, ese percibir al otro hace mucha falta, y que de alguna manera deshumaniza el contacto, ese contacto cercano, el hecho de tomarse, aunque sea un café, viendo a la persona a los ojos, hace falta.
Y de pronto este tiempo lo que hace es deshumanizar esta cantidad de cosas. Entonces nos toca recurrir a otros medios tecnológicos como lo que estamos haciendo hoy, a esas nuevas construcciones de los procesos afectivos. Entonces, eso de alguna manera va a tener una secuela para nosotros como humanidad si seguimos en esto. Pero también uno le ve los pros y los contras. Hay mucho de pros, sí, obviamente, pero hace falta de todas maneras el sentir al otro más cercano. Gracias. Gracias a ti, Jenny. Hay algo en lo que yo he pensado al respecto de lo que nos decía Jenny, es que nosotros, nuestra cultura muy específica y muy particular, estamos muy acostumbrados al contacto físico y estamos muy acostumbrados a la cercanía con esas personas. Entonces los abrazos, los besos, las caricias, tomarse de la mano, estar juntos en el mismo lugar y poder compartir esos espacios es algo muy de nuestra cultura, y desaprender eso en pro, efectivamente, como lo decía Mateo, de la salud de todos, es un proceso complicado que igual estamos empezando a experimentar en este momento a través de las pantallas, y que no podemos negar que es entre necesario y complejo al mismo tiempo. Yo quería decir algo al respecto, Yuri, en relación con lo que señala Jenny García. Jenny habla también sobre bueno, hay que empezar a deconstruir esas ideas del amor que hemos venido construyendo, y eso me parece fundamental. La manera en la que nuestra cultura ha venido construyendo esta noción del amor, claramente, y podemos escucharlo en cualquier canción, ¿sí?, del género que nosotros queramos, vemos que siempre se alude a ese otro que se requiere para estar a salvo, estar completos, ese otro que deseo, ese otro, y el contacto es súper importante. Sin embargo, insisto, creo que lo que estamos viviendo hoy por hoy, a propósito de este distanciamiento, no es otra cosa que el resultado de algo que se ha venido construyendo históricamente, ¿sí? La idea de que debemos, para estar seguros, estar distantes. Y el amor también tiene que ver con esto, ¿sí? Parece que es mejor estar lejos porque cuando nos acercamos hay violencia, porque cuando nos acercamos hay problemas afectivos, porque cuando nos acercamos la diferencia se hace presente, y tú muy bien lo señalas, no se nos ha enseñado en últimas a comprendernos a nosotros mismos en la diferencia. Hacia allá quiero entonces señalar lo siguiente. La escuela, pregunto, ¿sí?, nos enseña a amarnos a nosotros mismos, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, nos ayuda a buscarnos, ser más a nosotros mismos. Pareciese que aquí hay un hueco gigantesco que digamos que la escuela tradicional adolece. La escuela tradicional adolece de esa idea de amarse a sí mismos, no sobre todas las cosas, sino amarse a sí mismos en relación con otros, para comprendernos en la diferencia. Y aquí viene algo que tú también señalas, que tiene que ver con la relación filial. Y esto me parece sumamente interesante, porque el amor filial supone entonces una relación amorosa, digamos que ese pedos griego muy bonito, en donde yo me acerco al otro, a ese pequeño, para que ese otro pueda hacer también, ¿sí? Y yo pueda hacer, y hay un amor ahí entre fundiéndose y creciendo, ¿no? Sin embargo, pareciese que lo que nosotros hacemos en la escuela tiene que ver con hacer énfasis en la horrible necesidad de depender del otro adulto. Entonces, el infante siempre está requiriendo de ese otro adulto para su aprobación, para inclusive su propio cariño hacia sí mismo. Entonces, necesito de la aprobación del adulto por su calificación, por la evaluación, por lo que tú ponle cualquier nombre, pero necesito ese otro para que yo pueda sentirme entonces completo en sí mismo, grande a sí mismo, amado a sí mismo. Entonces, esa relación directa en la educación también adolece de una noción de estamos completos y nos estamos formando a nosotros mismos. Bueno,
Yo sumaría a lo que dice Gerardo, y es efectivamente tenemos que hacer una deconstrucción, Jenny, sobre lo que consideramos amor. Y tenemos que fortalecer en la escuela y en la casa, en los dos espacios, una educación emocional, una educación que permita que estos procesos en el que yo me sienta completo y haga y me ame en relación a los otros, que sepa que mi sentir va en relación al mundo, al todo, debe darse, y este es el momento, este proceso histórico que estamos viviendo, es lo que nos puede llevar a intentar hacer eso, a apostarle a esa perspectiva. Es bien interesante como madres, padres y maestros que somos, como a través de la escuela podemos replantearnos esa perspectiva acerca del amor, que es bien interesante. Es cierto, ok. Para continuar, porque ya tenemos bastantes comentarios en nuestro chat, hay una pregunta que me parece muy interesante y la hace Carlos Fernando Latorre. ¿Cómo explicar la violencia entre amantes desde la filosofía en estos tiempos de cuarentena? Y eso me parece supremamente importante, porque así como por un lado estamos analizando los efectos que tiene este encierro en nosotros y en la calidad de las relaciones amorosas que tenemos en el más amplio sentido de la palabra, también hay un inconveniente patente en nuestra misma comunidad, y es ese aumento de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo explicamos estos comportamientos y estas situaciones que efectivamente también pueden hacer parte de la dependencia emocional a partir de la filosofía? Bueno, es difícil, ¿no? Pero este asunto de la violencia de los amantes, ¿no? También digamos que fue uno de los motivos por los que me acerqué a preguntarme por el amor en los tiempos de cuarentena. Un número creciente de divorcios en todo el mundo, y una tendencia increíble entonces alrededor del mundo en tiempos de cuarentena de decir, uy, yo no me aguanto más a la persona con la que decidí convivir, ¿no? Eso suponiendo que todos los casos, suponiendo que todos los casos se hacen públicos, ya es escandaloso. Pero es aún más escandaloso cuando sabemos que muchos de los casos ni siquiera se mencionan y muchos otros pasan por la violencia, ¿no? Entonces ya es escandaloso un número de divorcios, es decir, lo público. En lo privado suceden un montón de cosas increíbles. Pero ¿qué es lo que produce en últimas la violencia? Yo quiero pensarlo desde el concepto del amor como algo completo, ¿sí? Es decir, desde una idea, digamos, que no de buscar al otro para hacerme completo, sino la idea de estar con otro para estar yo, haciéndome yo más, es a sí mismo. Cuando lo pienso así, yo digo, lo que sucede en últimas es que pasa en repetidas y de diversas maneras el efecto de este Superman, ¿sí? Sentimos la necesidad de estar con alguien que en algún momento me ha llevado a un lugar en donde solo esa persona puede salvarme. Pero cuando me doy cuenta que yo también puedo volar, de la manera en la que yo puedo volar, ¿sí? Aparece la necesidad de la separación. Pero eso es una idea violenta. Ya de entrada eso es una idea violenta a ese estatus normal que fue lo que permitió la unión. Me explico, nos unimos porque tú necesitas algo de mí, porque yo te doy a ti seguridad, porque yo te doy a ti un montón de cosas que te completan. Tú te entregas enteramente, pero te das cuenta en la cotidianidad, en la proximidad, que tú eres una persona que tiene todo un montón de pulsiones, sensaciones, sentimientos que están buscando florecer, pero estás a la sombra en últimas de esta necesidad por la cual te involucraste conmigo. Cuando eso sucede, cuando ese otro se reconoce a sí mismo, pareciese entonces que hay una ruptura. La filosofía, ¿qué puede decir frente al asunto? La filosofía, al menos Spinoza, habla de las acciones y de las pasiones.
cuando hay violencia, ¿sí? Soy pasión de la acción de otro. ¿Y eso qué supone? Supone que cuando yo soy pasión pasivo frente al otro, el otro puede agredirme a mí, ¿sí? O aparece en última una reacción agresiva en contrarrespuesta de una agresión anterior. Y esto es un círculo gigantesco. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en últimas desconocemos que somos capaces de tomar acciones que nos sirvan para conocernos a nosotros mismos, para hacernos nosotros mismos en compañía de. Y esto genera en últimas chispas dentro de esas relaciones de los amantes, ¿no? Ahora, si la pregunta tiene que ver con esa violencia gustosa, porque también hay esa violencia que se busca y se quiere y se desea, pues bueno, ahí también hay otro montón de cosas que podríamos hablar, pero creo que se nos iría la discusión por otro lado, ¿no? Hay una pregunta que me causó curiosidad, y fue la pregunta de Mauricio Guerrero, sobre un amor a la distancia, un amor sin contacto que se justifica para no afectar la salud pública, puede en el tiempo afectar la salud mental privada. Bueno, Mauricio, el tema de la salud mental ha sido un tema que he venido manejando hace alrededor de 2 años en el ejercicio mismo de mi profesión. Um, eh, Hay una sinergia entre la salud física y la salud mental. Bueno, tenemos más comentarios. Hay uno de Juan Sebastián Aguirre que nos dice que el jazz es un ejemplo muy funcional como punto de partida para entender el amor en tiempos de pandemia. Juan Sebastián, ¿quieres profundizar un poco más tu idea, por favor? Hola Yuri, ¿cómo estás? ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Súper, muchas gracias. No, quiero tratar de ser como un aporte desde lo más, digamos, desde el campo más interdisciplinario posible, y digamos desde mi estudio de la música. Y me parece muy chévere el aporte que hace Gerardo sobre el jazz, porque digamos que el jazz es llevado al entender general de la gente que escucha música como el género que se fundamenta en la improvisación, ¿cierto? Lo que pasa es que el jazz es realmente el juego de ceder y recoger como esos puntos y esos espacios temporales en los que cada uno de los integrantes de una banda, de un grupo de jazz, juega un papel protagónico en la comunicación, ¿cierto? Entonces, me parece además muy interesante el aporte anterior sobre el tema de la violencia, porque creo que el jazz es el ejemplo perfecto de que el amor, como en este caso en este género de la música, el simple hecho de construir colectivamente ya implica una violencia, como decía Gerardo, en cierto punto acordada, ¿cierto? Una violencia consensuada. ¿Por qué me parece tan importante? Porque el jazz literalmente es también un juego de ego, ¿cierto? Un juego de siempre tiene que haber una base musical, rítmica, melódica, de muchos músicos, digamos, poniéndose de plataforma, y el ceder y recoger esos espacios donde yo puedo llegar, improvisar y tener un papel protagónico. Súper, sí, se entiende bastante bien. Igual, de todas formas, estar con otro es poner en juego lo que yo soy y lo que la otra persona es. Y en ese sentido, efectivamente, hay violencia. Muchas gracias. Bien, Andrés creo que tiene un comentario. Sí, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, el comentario va acorde pues a una apreciación que hacía Gerardo pues hace unos minutos frente pues a cómo vivir este ejercicio, este concepto de amor desde el espacio educativo. Yo siento que es importante tener presente que el ejercicio o nosotros cómo podemos percibir de alguna otra manera el amor, digamos, en un espacio escolar, sea precisamente no desde la interacción con el otro de manera íntima, de manera erótica, sino también sea, digamos, a partir de las distintas amistades o las relaciones que yo construyo a lo largo de mi vida. Entonces yo siento que es importante tener presente que dentro del ejercicio escolar, ese reconocimiento y el valor del otro es lo que hace relevante precisamente que esa ausencia del amor de alguna forma afecte a cada una de las personas que lo siente. ¿Sí? No es solo el hecho del erotismo, no es solo el hecho del plano directamente de la construcción de la relación sexual que se puede dar de pronto en una relación amorosa,
sino también esa proximidad que yo tengo con el otro, como lo decía ahorita Jenny, el simple hecho de poder interactuar con el otro de manera física, ¿sí? Es decir, tener un diálogo, tomar un café como lo decía Jenny. Eso por un momento es como un comentario que quería generar. Lo segundo es respecto a una de las preguntas sobre cómo entender la violencia a partir de este concepto de amor que se da y que pues las cifras son bastante elevadas al día de hoy. Estamos hablando de casi un 35% de denuncias que se han venido presentando nada más en la ciudad de Bogotá desde que llevamos en confinamiento sobre la violencia intrafamiliar. Entonces, en ese sentido, es importante tener presente que dentro de la categoría del amor también nos encontramos con un elemento supremamente importante y es el ágape. El ágape es una categoría que para la construcción religiosa y para la construcción medieval es supremamente importante porque aduce al sacrificio que tengo que hacer por el otro, ¿sí? Entonces, en ocasiones las relaciones cotidianas o las relaciones en pareja se construyen es desde allí. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a sacrificarme por el otro, ¿cierto? A sacrificar mi realidad por el otro para poder estar con él, ¿sí? Obviamente dentro de la construcción religiosa, pues esto tiene unos elementos pues bastante llamativos, pero entre la relación del plano personal parecería que ese sacrificio se da al aguantar, al sufrir, al padecer, y parecería que de alguna forma ese padecimiento constante frente a lo que no estoy de acuerdo, pero que me toca vivir, es uno de los elementos principales para que se den precisamente esos casos de violencia. Lo único que me resta por decir ya para cerrar pues mi intervención es quedarme un poco con una de las inquietudes que se realiza Byung-Chul Han, que pues es uno de los filósofos que en este momento pues hace bastante hincapié en la actualidad, y él se pregunta en un texto bellísimo que se llama La agonía de Eros. Él se hace la pregunta de ¿por qué duele el amor? ¿Sí? Y me parecería importante quedarme con esa pregunta sobre por qué duele el amor, y se da precisamente por ese reconocimiento que le damos al otro y ese valor que le damos al otro dentro de nuestra realidad. Eso era como el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por tus comentarios. Bueno, estamos tratando como de retomar los comentarios que hay en el chat, entonces ahí vamos poco a poco. Hay una pregunta muy importante de Edison Reatigui que dice: ¿cuál es la diferencia entre proximidad y cercanía en tiempos de pandemia? Y algo que hemos discutido ya con algunos comentarios, y se puede hablar de que necesitamos completarnos y que si esto implica efectivamente que estamos incompletos. Creo que la primera pregunta es la que nos hace falta explorar como con un poco más de profundidad. Hola, listo. Sí, esa pregunta me gusta porque es la pregunta que nos ayuda en gran medida a profundizar alrededor de este asunto de estar cerca o estar lejos, ¿no? La pregunta entonces es, ¿qué sería el asunto de la proximidad o cómo entender la proximidad en tiempos de pandemia, digamos que estando juntos mucho tiempo, o la distancia? Yo he tratado de señalar lo siguiente: la distancia parece una cuestión natural, ¿sí? A la configuración cultural que hemos hecho del amor. Es decir, que esta noción del amor como ese deseo por el otro, ¿sí? Ese deseo por el bien, ese deseo en cualquiera de sus manifestaciones significa o implica necesariamente algo que no tengo, y ese algo que no tengo está distante. Parece entonces que la manera en la que configuramos la noción de amor tiene como principio la idea de estar distante. Solo que nosotros casi que no lo visualizamos, porque nosotros nos enfocamos en aquello que quiero, pero no en la distancia que eso supone. Y esa distancia supone que necesito algo que está afuera. No lo busco dentro de mí, sino lo busco afuera. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo ese asunto, cuando estoy cerca a ese otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estoy cerca?
Claro, quiero, como dice Aristófanes, quiero fundirme en esa otra persona en uno solo. Y nosotros lo hemos sentido, hemos tenido ese deseo de no perdernos del otro ni un solo instante. Sin embargo, allí, ¿sí? en ese fundirse del otro, pareciese que pasa algo, porque ese asunto desaparece. Desaparece, esa proximidad, ese deseo de estar ahí pegado siempre con el otro, desaparece. Y pues uno podría pensar que justo en ese momento, llámenlo la biología como lo quiera llamar, pero justo en ese momento buscamos otras formas, otros cuerpos, otras personas, buscamos otros. Pero hemos hecho un compromiso, hemos hecho promesas, hemos hecho ilusiones, hemos generado un montón de cosas. Y ahí es donde uno considero yo, ahí es donde el asunto de la proximidad se nos convierte en una cuestión problemática. Porque pensamos la proximidad como la realización de aquello que quiero, ¿sí? Eso que he idealizado se convierte entonces en la proximidad en un problema porque yo quiero algo que he pensado durante mucho tiempo porque la distancia me lo permite, pero cuando estoy próximo ya no lo consigo. Y en ese sentido pues hay una dificultad ahí con ese otro. ¿Vas a decir algo, Edison? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo desde Ecuador. Estoy pensando en la proximidad, pero también, claro, en tiempo de pandemia, pero la proximidad en este sentido de virtualidad también. Yo estoy haciendo un trabajo que se llama la distancia social. Estoy analizando, estoy escribiendo sobre este documento, pero me llama muchísimo la atención el término proximidad. Y entonces, ¿cómo se entiende la proximidad en la virtualidad? Bien, esa pregunta es aún mucho más compleja todavía. Sí, gracias. No, muchísimas gracias a ti, Enzo, por la pregunta, ¿sí? Porque uno podría decir que existen un montón de relaciones que se fundan en la distancia virtual, pero se acercan, digamos que en la relación o en la creación de redes, ¿sí? Entonces, claro, es una pregunta súper corchadora, porque en gran medida nosotros nos aproximamos al otro, ¿sí? Por medio de un ejercicio virtual. Pero lo que creo yo que habría que hacer, no tengo acá la respuesta, pero lo que creo yo que habría que hacer es preguntarse qué es lo que se aproxima a ese otro, ¿sí? ¿Qué es lo que se vuelve próximo con ese otro en lo virtual? Porque sí hay cercanía, pero ¿qué es lo que se acerca? Creo que ahí hay una gran diferencia entre lo que queremos próximo cuando amamos y lo que queremos próximo cuando, sí, tal vez estamos compartiendo una idea. Voy a colocar un ejemplo. Digamos que en estos tiempos de cuarentena fue maravilloso ver cómo una gran cantidad de músicos desde distintos lugares del mundo se aproximaban virtualmente para construir unas versiones musicales increíbles, con el apoyo y la colaboración en distancia de todos, ¿sí? Entonces ahí hay una proximidad, pero mira que esa proximidad es distinta, porque por más que sea maravillosa y sea una proximidad increíble, no es igual a la que esperan los amantes, porque hay unas pulsiones físicas aquí que no nos permiten precisamente esta comunión virtualmente. Es decir, que la pregunta está en qué es lo que se hace próximo cuando hablamos de esas relaciones virtuales, o qué es lo que se hace próximo cuando hablamos de otra serie de proximidades, de relaciones virtuales. A lo que yo le agregaría... Sí. A lo que yo le agregaría ahí es que a ese término de proximidad o de cercanía debemos quitarle la necesidad de que sea físico, porque tenemos todavía concebido que la proximidad debe ser física, debe ser de esa manera. Y como lo decía Gerardo,
el qué queremos aproximarnos y el cómo queremos aproximarnos comienza a variar en la virtualidad. Puedo aproximarme en ideas, puedo aproximarme en alguna empresa que quiera ejercer, ¿no? Pero los amantes, la concepción de amar es una concepción física netamente, pues la proximidad comienza a diluirse un poco, pero si lo que queremos aproximar es otras cosas, ahí en eso diferencia, en la diferencia entre lo físico y lo que yo quiero aproximar que no sea físico, en lo físico, comienza a hacer lo que el distanciamiento social permite. Que es como lo pequeño que le agregaría, la conclusión que da Gerardo es muy acertada, pero es eso. Y es como quitamos el concepto de cercanía al concepto de proximidad a lo físico y podemos acercarnos de otra forma desde lo virtual. Y que me parece que podemos, perdona Edison, que lo podemos ver también en la forma en la que hablamos. No, los modos de expresión son diferentes y aunque en este momento la corporeidad, que es uno de los motores de comunicación más fuertes que hemos desarrollado casi como especie, estas nuevas formas de expresión y estas nuevas formas de comunicación desde la virtualidad también se ajustan. El hecho de que, por ejemplo, yo escoja estar en una videollamada con alguien y no en una simple llamada de voz, o que elimine por completo la posibilidad de la llamada y me concentre solamente en un chat, hace que también se manifiesten esas relaciones de cercanía y de proximidad con las personas que nos rodean. La paradoja se entiende por ejemplo, en que no hay un límite trazado entre distancia numéricamente. Entonces, entiendo yo la paradoja como que hay una proximidad, pero no está delimitada, como también hay una distancia que tampoco está delimitada. Es decir, vemos distancia y cercanía de la misma manera. Pero nuestra percepción nos engaña, porque puede ser que haya una distancia mucho más grande que una cercanía más próxima, por decir así. Entonces, hay una paradoja ahí. Logro entenderte. Mira, voy a colocar un ejemplo para ver si he logrado captar la idea completamente. Yo, por ejemplo, voy a pensar en este instante que estoy con la pareja que quiero. Me perdonarán los gritos de mi hijo. Hay una persona que quiero, ¿no? Y esa persona está justo conmigo en esta habitación. Y estamos muy cerca. Hay aparentemente mucha proximidad, ¿sí? Pero digamos que no estamos próximos realmente. A pesar de que hay cariño y demás, decidimos estar juntos, no hay proximidad, ¿sí? Pero tal vez en algún momento virtualmente me siento más próximo a esa otra persona que está distante de una manera particular, digamos que física, pero la siento próxima de otra forma, ¿no? Y esto supone entonces esa paradoja de la que hablas. Ahora, ¿qué tan cerca puede estar el otro? Aquí la filosofía ha hablado mucho precisamente con respecto a ese otro, ¿no? A ese otro inescrutable. El otro puede estar tan cerca como yo quiera que el otro, o siempre será otro y será un absoluto allá distante de mí, por más de mí. Por eso considero que la más yo con el otro tiene una idea mucho más sensata con respecto a esto que tiene que ver con el amor, por una razón, y es que yo al otro no lo puedo acercar por más que quiera acercarlo, ¿sí? Ese otro siempre va a estar distante. Y entonces acá hay que cambiar la ecuación. En el amor uno podría suponer que más bien debemos hacernos más con ese otro que está ya lejos, ¿no? O con ese otro que tengo aquí en este cuarto donde he decidido confinarme, ¿no? Pero hacerme más yo, porque no puedo meterla a ella en mí para hacerme yo con ella. Y en ese hacerse más, ella también buscaría hacerse más ella también, ¿no? Y en esa comunión podemos tocar rítmicamente una canción de jazz. Pero
tú acabas de tocar un tema muy interesante, porque habría entonces la pregunta si es posible, en esa noción de hacerse más, amar a otros distintos, varios, o amar, ¿sí? También en la distancia sin la necesidad física y corporal, digamos, donde esa necesidad no prevalezca sobre la noción de acercarse de otras formas para hacerme más. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo me estoy preguntando en este momento incluso, y fíjate tú, yo estoy en Ecuador y siento la presencia tuya y la corporeidad que ustedes expresan, siento tan cercana. Pareciera que estuviésemos presentes, pero esa distancia que existe desde mi país al tuyo es una distancia muy grande. Y pareciera, entre comillas, que incluso con aquella persona que yo conozco y que estoy enojado y que se encuentra aquí al lado de mi casa, con esa persona hay una distancia enorme, más distante incluso que la distancia que existe contigo en este momento o con ustedes. Entonces Hay una cosa, ahí logro entender la paradoja. Sí, gracias. Sí, sí. hay una cosa al que sumaría para que pensaras, es cuando nosotros estábamos hablando de este tema con Gerardo y preparar la charla y todo, indiscutiblemente pensé en la ceremonia del adiós de Simone de Beauvoir. Y es cómo amo al que no está, al que ya se fue, o sea, al muerto. Y es algo que no está cerca a mí físicamente, algo que ya no está, pero lo puedo sentir próximo y puedo amarlo y puedo no interactuar con él, pero lo siento cerca, lo siento a proximidad a mí. Y eso es una cosa, claro. No la quise agregar en la presentación porque me parece que se va por otra línea de pensamiento, pero es una cosa bien interesante tratar en este tema de sentirnos distantes. Y es, claro, recordemos que mi vecina está en la esquina, mi vecino está en la esquina, y puedo sentirlos solamente lejanos, pero la persona que ya incluso no está en el plano físico, como lo concebí, lo siento cerca a mí y puedo incluso interactuar solo con el otro que no está, si lo deseo. Y es que a eso yo le entiendo, disculpa que te corte, a eso yo le entiendo como trascender. Eso diría Sartre y diría Simone de Beauvoir. Ellos entenderían este sentido de la persona que muere en este caso, porque ya está ausente. Pero esta persona, sin embargo, se trasciende porque todavía habita en mi cerebro. Yo la puedo recordar, soy consciente de eso. Sí, lo entiendo de esa manera, pero también se puede traspolar a ese pensamiento de cómo amo a aquel que no está. Yuri. Gracias. Perdón, aquí sigo. Ok. En este momento hay dos palabras que están pidiendo la palabra. Primero está Ángela Ramos y luego escucharíamos a Sergio Torres. Ángela Ramos, no sé si esté por ahí para que nos cuente cuál es su aporte. No te escuchamos, Ángela. Algo con el audio debe estar sucediendo porque no logramos escucharte. Sí. Ángela, si quieres, puedes escribirnos en el chat y luego te leemos, o si quieres intenta salir y volver a entrar a la conversación a ver si se logra solucionar el inconveniente. Vamos a guardar como tu puesto ahí para que nos cuentes. Entonces, démosle la palabra mientras tanto a Sergio Torres. Buenas tardes. Pues yo quería hacer un aporte relacionado a como el nacimiento de este tema, ¿sí? Que viene siendo por medio de la pandemia, ¿sí? Que nos hace reflexionar sobre el aislamiento y el papel que juega en las relaciones interpersonales.
pero yo lo pienso personalmente como algo muy bueno, el espacio que nos regaló la pandemia para pensar, para reflexionar sobre nuestras relaciones. Y es que pues muchas personas confunden el amor, pienso yo, porque mi visión del amor implica algo más que eh, los aspectos de físicos o compartir experiencias con una persona. Implica más la compaginación y el apoyo que esa persona pueda brindarte más allá de cosas puntuales, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la presencia de esa persona, ¿sí? Que tú pienses que la presencia de esa persona va a brindarte a ti lo que tú estás pidiendo, cuando necesariamente no es así. Y la pandemia nos puede ayudar, que es algo muy doloroso a veces y se puede materializar en los divorcios de tantas personas que se dan cuenta em, que la relación que ellos construyeron no es exactamente lo que ellos pensaban, ¿sí? Y para ilustrar un poco el ejemplo, estaba pensando en dos películas, ¿sí? Porque a mí me recuerda que Gerardo también le gusta argumentar sus cosas poniendo ejemplos de películas, e igual Zizek. Entonces, pues yo propongo dos ejemplos, que es Hair, una película de Spike Jonze, no recuerdo el nombre del año, y em, Perdidos en Tokio, en español se llama, de Sofía Coppola. Y las pongo ambas juntas porque Sofía Coppola y Spike Jonze fueron pareja, ¿sí? Y ellos se separaron en el antes de producir esas películas. Y esas películas, pues se dice, porque expresan mucho eso, y la trama de ambas películas es el aislamiento social y lo que es de verdad el amor, eh, la trascendencia del amor a lo que está estipulado socialmente. Y ambas películas tratan desde puntos de vista distintos de lo que se puede considerar amor y cómo se puede considerar amor, o sea, cuáles son los requerimientos necesarios para poder amar a alguien, ¿sí? Porque en Hair, ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix, él sostiene una relación amorosa con una inteligencia artificial, ¿sí? O sea, y eso es un nivel más allá que estar en cuarentena, ¿sí? No es solamente estar aislado de la persona que tú conoces, sino es ya directamente no conocerla, ¿sí? Conocerla solamente por las interacciones que puedes tener con ella, ¿sí? Y, y también estar totalmente consciente de que esa persona eh, está para ti porque tú la pediste, tú la serviste, y también refleja tu incapacidad de poder tener relaciones no poder satisfacer plenamente las relaciones que tienes con las demás personas, ¿sí? Y la segunda es Perdidos en Tokio de Sofía Coppola, donde la protagonista, Scarlett Johansson, sostiene una relación amorosa efímera totalmente, y eso es algo que me parece interesante también, que el amor siempre lo pintan como algo eterno, cuando a mí no me parece que sea así. Y bueno, en la película, Scarlett Johansson sostiene una relación amorosa con Bill Murray y destacó tres elementos. Primero, la espontaneidad de la relación, ¿sí? Ninguno de los dos lo buscó, y es algo que sucedió al azar. Segundo, eh, la, el hecho de que ellos estaban conscientes de que su amor era totalmente fugaz y que no iba a pasar nada. Y tercero, que es posiblemente lo más interesante y lo que esté más acorde a lo que estábamos hablando ya desde el principio, y es
poca interacción gesticular, de tacto con esa persona, ¿sí? Es una relación donde priman más los sentimientos y las sensaciones, y el simple hecho de sentirse esa compañía, ese respaldo, aunque no se manifieste de una manera física, ¿sí? Pues es eso, o sea, son apuntes que quería dar porque me parece muy interesante, y si alguien también vio las películas, pues podríamos como bajar todo lo que estamos diciendo a algo menos abstracto para poder discutirlo de una manera más sencilla. Y bueno, no quiero hacer más largo mi apunte, entonces pues sí, gracias. No, gracias a ti y que es un gusto escucharte, Sergio. Siempre ha sido un gusto escucharte. Gracias, está bien. Lo extrañaba, de hecho. Gracias. Gracias Mucho. por estas oportunidades. También le quería agradecer porque es un proyecto muy genial. Sí. Lastimosamente me perdí el pájaro Speed porque no entendía cómo era la dinámica, pero yo quería leer La muerte de Luke. Pero bueno. Bueno, yo de esto espero que saquemos el espacio para dialogar. Voy a decir varias cosas según lo que tú has señalado, Checho, y es la primera, tiene que ver con esa idea de que planteas en Her, ¿no? La posibilidad de amar a ese otro que es artificial. Y ahí no creas, no es tan ciencia ficción, es decir, no es tan futurista como está en nuestra cabeza, sino es otra forma de representar algo que ya los griegos habían representado desde el mito de Pigmalión o el relato de Pigmalión. ¿Qué quiere decir esto? Pigmalión era un pintor que pinta a una mujer, un escultor que esculpe a una mujer y ve en ella todas las bondades de la belleza, tanto que se enamora de ese otro, y que ese otro es tan hermoso que inclusive pide a los dioses que por favor le den vida. La historia de Pigmalión se repite en toda la historia universal, digamos que la historia universal de Occidente, en la cultura occidental lo vamos a encontrar. Hay un autor muy bonito que se llama Gombrich, que hace todo un rastreo muy digamos que exquisito de la figura de Pigmalión en otros relatos artísticos, de la escultura y la pintura en lo que es la historia de la escultura y la pintura en Occidente. ¿A qué voy con esto? No es tan viejo porque tiene que ver con una noción narcisista, una noción de proyectarme a mí en el otro. Y ojo, porque esta proyección narcisista tiene una característica muy particular. Cuando hablamos de Narciso, lo primero que se nos pasa por la cabeza es el amor a sí mismo. Eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso si fuese así, porque pues amarse a sí mismo no está mal. Pero no funciona así, porque Narciso cuando se mira en el espejo, y esto lo sabía muy bien Freud, ¿sí? Y Lacan claramente, cuando Narciso se mira en el espejo no se ha visto nunca antes. Ojo con esto, nunca antes se ha visto, nunca antes. Es la primera vez que se ve. De hecho, no sabe que el agua en donde se está viendo, ¿sí? Permite el reflejo de su propia imagen. Y en ese sentido, cuando él ve el reflejo de sí mismo, no se ve a sí mismo, ve a otro. Por eso se enamora tan profundamente, si queremos satirizar un poco la situación, tan profundamente que se ahoga en ese mar, ¿no? En ese estanco. Y pilas con eso, porque lo que en última se está diciendo es que el narcisismo no es otra cosa que la proyección de un yo que yo desconozco en mí. La proyección de algo que deseo, ¿sí? Que no nace de otro lugar, sino de mí mismo. Y empiezo a amarme a mí mismo desconociéndome de sí. Pues espero que se entienda un poco la imagen. Porque es que Narciso ama a ese otro desconociéndose, ¿sí? Desconociendo que ese otro es él, ¿sí? Pero ese otro es el reflejo, la proyección del mismo. Y eso puede llegar a suceder. Tal vez no tengo el referente, me diste 2 películas para ver esta noche.
no tengo las películas, digamos que en mi repertorio mental, pero tengo, por ejemplo, la imagen de Black Mirror, uno de los capítulos en donde la chica termina comprando un aparato que no es más que un robot del novio que había tenido, que murió en un accidente. Y ella se enamora de esas interacciones. ¿De qué se está enamorando? De la idea o la proyección de sí misma sobre el otro, no sobre el otro. Por eso también es capaz de coger ese otro y destruirlo, de coger ese otro y meterlo en el cajón, de hacer daño, de, en últimas, como Pigmalión, destruir esa escultura porque es lo que lo atormentiza. Es el caso de Berenice, ¿sí? En el caso de Edgar Allan Poe. Y acabo con ese otro que proyecta en últimas aquello que yo deseo, pero que soy incapaz de tener, no puedo tener. Pero eso que deseo es una proyección narcisista, algo que yo soy proyectado en el otro. Y esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Lo segundo que señalas tiene que ver con Perdidos en Tokio, que me parece mucho más bonito. En la identidad de Saramago hay una parte en donde se señala, por ejemplo, que la saliva le produce asco a la protagonista. La idea de besarnos, la idea de tocarnos, la idea de abrazarnos, es una idea occidental. Es una idea educada, es una idea formada culturalmente, ¿sí? Porque para nosotros este asunto de estar tocándonos y, como por ahí alguien escribió, manosearnos en los centros comerciales es una idea que se ha venido construyendo. Nos encantan los tumultos, nos encanta tocarnos, nos encanta, ¿sí? Nos encanta esa transmisión de fluidos, pero no sucede en todo el mundo. Esa generalización de esa idea de la proximidad es una generalización que nos conduce a error. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde me aproximo al otro no a través de los besos, no a través del contacto físico, ¿sí? No a través de ese contacto que nosotros llamamos lo próximo, ¿no? Estar aquí pegándonos, intercambiando fluidos, no. Sucede tal vez en los silencios. Y me haces acordar más bien de La perla de John Steinbeck. Las primeras 4 páginas es la historia o relata la historia de un señor, una señora en una aldea de un lugar del mundo con un hijo. Y esa relación, esa proximidad en estos 3 miembros de esa familia sucede de manera silenciosa, solo con un intercambio de miradas. Y ahí hay amor. Y ahí hay proximidad, aunque cualquiera otro estaría diciendo, oye, ¿y el besito de la mañana? ¿Sí? Y el besito de despedida, y el abrazo, y el contacto, y el meloserío. No, es una idea construida culturalmente. Deshacernos de esa idea es una tarea. Es una tarea difícil porque nosotros lo vemos repetido en todos los discursos. Cuando digo discursos estoy hablando de música, televisión, radio, etcétera, etcétera. Cuando amamos nos estamos besando, cuando amamos nos estamos cogiendo de la mano. Pero en la cotidianidad y en la rutinidad nos damos cuenta del asunto es distinto. Y ahí tal vez nos volvemos distantes nuevamente. Entonces esas 2 cosas. Hay infinidad de formas de amarnos, ¿no? Y por eso creo que voy a empezar a verme Perdidos en Tokio, porque plantea justamente esas otras formas de hacernos, de acercarnos, de estar juntos. Muchas gracias, Sergio. Profe, ¿puedo decir algo chiquitico? Vale, pues. Eso que usted decía sobre Narciso y todo eso, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y me mueve el cerebro y me hace pensar en 2 fenómenos sociales que están pasando actualmente y son en la cultura japonesa, donde el objeto a amar ya deja de ser una persona y transgrede a lo que vienen siendo los objetos, ¿sí? Que donde hay personas que son capaces de amar personajes de anime, ¿sí? Y de donde el amor se vuelve un nicho de mercado, donde el amor ya no es un sentimiento, sino es una manera de consumir, ¿sí? Y segundo, también me hace pensar sobre eso del reflejo de Narciso en las redes sociales, ¿sí? Me hace pensar bastante en eso, en un concepto, en un concepto de
de un filósofo francés cuyo nombre olvidé, pero el nombre del concepto es simulacro y simulación, ¿sí? Donde ya lo que nosotros expresamos y el ideal al que nosotros queremos llegar nos representa más de lo que verdaderamente somos nosotros, ¿sí? Donde la primera impresión ya no es el saludo, sino es la página de Instagram, ¿sí? Y cosas así. Gracias. Listo. Yuri, ¿vas a decir algo? Sí, perdón, iba a preguntar si me te iba a decir algo porque tenemos 2 comentarios pendientes para poder empezar a dar. No, creo que Gerardo respondió como a las apreciaciones. Ok. Gerardo, ¿ibas a decir algo más o puedo darle la palabra a Juan Pablo, que en este momento tiene una pregunta que me parece muy curiosa? Sí, dale la palabra, igual ya para escuchar a los otros, y yo tengo el apunte de Sergio aquí en la mano para hacer una pregunta, no para dar una respuesta, para hacer una pregunta a partir de lo que él dice. Y Ángela, que sí, ya la vi que ya volvió, esperemos que su micrófono funcione perfecto. Entonces, si quieres empecemos con Ángela, que estaba pendiente. Ángela, cuéntanos. Bueno, buenas tardes, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, muy buena la charla. En Diálogos de Platón podemos ver que él nos sintetiza que el amor tiene que ser con ansias de inmortalidad y que además el amor es ir ascendiendo con aquella beldad por meta. Entonces, amar a la distancia depende de la meta y depende del propósito. Porque si mi propósito de la beldad que busco es económico, es cultural, es regional, y no es amor del que me llena a mi yo, a mi ego, al que yo busco, a ese complemento para mi vida, pues es muy difícil a la distancia sostener y hacer sonreír al otro por medio de un comunicado o una palabra o una pantalla. Bueno, eso desde el punto de vista de Platón y de como un poco filosófico. Ya a nivel, como generalizando esta temporada de pandemia, hay que hacer 2 aclaraciones muy importantes, y es el amor filial y el amor de relación de pareja. El amor filial no se va a perder porque tiene un vínculo que se llama consanguinidad. Por eso, cuando yo veo a mi hermano, fíjese que uno se separa muy fácilmente de una familia para formar otra, pero ese amor no muere. Yo me encuentro con mi hermano un año después y me da alegría, y el amor ahí está, no lo tengo que buscar, ni lo he como paladeado, digámoslo así, en palabras muy, muy normalitas. Pero el amor de relación como pareja, si no lo cultivo, no tengo un vínculo. Entonces, ¿cómo lo cultivo? ¿Sí? Entonces, depende de el propósito y de mi búsqueda. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo a priori para mí? ¿Qué es lo a priori para el otro? Y por eso en la escuela, como estábamos escuchando, como estaba escuchando ahora, ¿qué es lo que los niños más sufren en una separación? Esa pérdida. ¿Por qué? Porque está el vínculo. Entonces, esa pérdida que va y lo acompaña, y cuando se es adulto dice, yo no quiero repetir la historia, o simplemente me acostumbro. Entonces, muchísimas gracias. Esto es para alargarse uno todo el tiempo, pero sé que hay muchas personas más que quieren opinar. Estoy conectándome en las noches con Ángela, yo soy Esperanza, y gozamos muchísimo la lectura. Muchas gracias,
y desafortunadamente nos tenemos que retirar por una reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela, por acompañarnos en este tiempo. Muchas gracias por tus aportes que creo que son bien interesantes, como casi que contando todo lo que tenemos alrededor, todo lo que hemos discutido y esos ires y venires entre el amor filial y el amor eros que ha sido parte de la conversación, ¿no? Vamos y venimos con estas diferencias.